Hola amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión de Historias de Cuarentena desde acá, desde la ciudad de Nueva York. Los casos de coronavirus no han parado, afortunadamente, de acuerdo a las autoridades, hay una especie de baja en los contagios diarios. Para hoy, en las últimas horas, se ha señalado que hay 1.657 nuevos contagiados, lo que hace ya prácticamente un total que supera a los 23.000 en Nueva York. Y eso supone una serie de acciones que está tomando tanto el gobierno federal como el gobierno estatal, y se ha inaugurado ya lo que en líneas generales ha sido el hospital más grande que puede contar la ciudad de Nueva York, que es un centro de entretenimiento, el Javits Center. Es una infraestructura bastante grande en Manhattan y hoy pues se ha convertido, gracias a la acción de los militares de los Estados Unidos, en un hospital ambulatorio que tomará cuidado del enorme porcentaje de contagiados de coronavirus en la ciudad de Nueva York. Para hoy tenemos tres invitadas muy especiales de lujo. Desde España está Carles Morales, ella nos va a hacer una evaluación de lo que está pasando en Madrid y en todo el país, y también nos va a contar su historia de cómo ha pasado su cuarentena. Desde Florida tenemos a una gran amiga, Soledad Cedro, que es víctima en estos momentos del coronavirus y nos va a contar no solamente su experiencia de haber adquirido el virus y todo el mea crucis que ha hecho para lograr no solamente tener la información del test que le dio positivo, sino todos los cuidados que ha debido tomar para no contagiar a su familia. Ella tiene una niña muy hermosa y bueno, afortunadamente está sana. Y desde Caracas, que es verdadero milagro, está funcionando el internet. Tenemos a una psicóloga con una amplia experiencia y justamente ella ha venido trabajando lo que es el tema de ayudar a la población a entender cómo vivir en cuarentena, cómo superar esta crisis que le ha dado de insolación para que la gente no se contamine de este virus que se ha convertido en una pandemia que a todas luces, toda la generación es la primera vez que la vivimos, porque nosotros en este siglo ni en el pasado no habíamos conocido una situación como esta. Estamos hablando de Yorelis Acosta, bienvenida desde Caracas, como les dije, Venezuela. Vamos a empezar con Carles Morales, que nos va a hacer un recuento de todo lo que ha ocurrido en Madrid particularmente y en España con la pandemia que avanza día a día de coronavirus. Bueno, un saludo. Muchísimas gracias, Maybor, por esta invitación. Un saludo también a mi compañera Soledad y a Yorelis. Un placer saludarte. Bueno, en Madrid estamos viviendo un apocalipsis como lo podemos estar viviendo todos y cada uno allí donde estamos. Nosotros el día 10 de marzo, en Madrid específicamente, tuvimos la noticia de que nos cerraban los colegios. Yo tengo una niña de 6 años y cerraban los colegios. Claro, ya nosotros venimos como periodistas también llevando el día a día del coronavirus en España, digamos desde el mes de enero. Nosotros tenemos, por ejemplo, el 31 de enero en España tuvimos la primera persona de la que se tuvo conocimiento de contagio, que fue en la isla de La Gomera. Luego tuvimos el 26 de febrero una persona contagiada en Sevilla. Luego tuvimos el 28 de febrero a médicos que ya estaban reportando que por la atención de pacientes comenzaba a haber contagios en lo que es la parte sanitaria. El 3 de marzo ya fue el primer fallecido, y un señor de 69 años en la ciudad de Valencia, y a partir de allí todo vino como rodado, como no entendíamos muy bien lo que estaba pasando. Madrid, si se quiere, fue la primera comunidad en la que verdaderamente tomó medidas drásticas, que fue cerrar los colegios. Cuando nosotros nos damos cuenta como padres, como periodistas, como madrileños que vivimos aquí, que nos cierran los colegios, es porque lo que venía era grave y era inmediato. Entonces, cuando ya tú tienes al niño en casa, desde los 3 años, que es la educación aquí, hasta la educación obligatoria, hasta, bueno, los 16 años, te das cuenta que
dices, bueno, ¿esto cómo lo hago? Al día siguiente, ya el día 11, cuando tenemos a los niños en casa, decimos, bueno, teletrabajo, porque claro, ajá, si me cierran el colegio, ¿yo qué hago? ¿Con quién dejo al niño? Empezamos ya a escuchar cifras de que la población que más se veía afectada eran las personas mayores, con lo cual ya las recomendaciones iban a no llevarle a los niños a los abuelos. Entonces, ajá, no le dejo los niños a los abuelos, tampoco puedo pedirle a nadie que venga a cuidarme el niño a casa, tengo que teletrabajar. Entonces todo vino como muy acelerado. Yo creo que fue una crisis que no nos dio tiempo de reaccionar. Entonces cada uno empezamos a tomar medidas, eso fue un miércoles, medidas violentas para poder adecuar tu vida profesional y tu vida personal en prácticamente 48 horas en una cuestión que no entendíamos muy bien lo que estaba pasando. Mi hija mayor tiene un emprendimiento aquí en Madrid, un centro de estética que tiene 4 locales y más de 15 empleadas. El día viernes, estamos hablando ya del día 13, ¿sí? Exactamente, de marzo. A las 12, a las 10 de la mañana estábamos dotando a las chicas del material necesario para su trabajo y su jornada del día. Y a las 12 del mediodía las estábamos informando que les íbamos a tener que cesar el contrato. O sea, en 2 horas tuvimos que tomar una determinación porque estábamos viendo que lo que venía era el cierre total y el confinamiento. Esa alarma llegó el día sábado 14 y a partir de allí ha sido todo y la psicóloga lo podrá explicar muchísimo mejor que yo solamente lo puedo explicar pues como afectada en el sentido, pues como todos estamos viviendo esto, cuando nos lanzan la alarma sanitaria y empiezan a cerrar todo, que tenemos que confinarnos en la casa, entonces no entendíamos nada, ¿no? Entonces la gente empezó a perder el trabajo, las empresas empezaron a cerrar. Fue muy difícil procesar todo aquello en 3-4 días. A día de hoy, para hacerlo corto, 24 de marzo, 39.673 positivos, o sea, casi 40.000 personas afectadas en toda España. Tenemos en la UCI a 2.636 personas, fallecidos 2.696. Y hay una cifra que es en la que yo incido todos los días. Yo presido la Asociación de Periodistas Venezolanos en España. Tenemos un chat bastante activo con más de 200 periodistas informando y comunicando y realmente ha sido, afortunadamente tenemos ese canal para comunicarnos entre nosotros, porque no solamente informamos, sino que también preguntamos, desmentimos bulos y tenemos la capacidad y los canales para hacerlo, cada uno, desde sus medios y desde sus redes sociales. Yo siempre, todas las mañanas, cuando salen las cifras, les recuerdo, chicos, en nuestro lenguaje también tenemos que incorporar no solamente los positivos, los que están en las UCI y los fallecidos, tenemos que incorporar a los curados. Desde hace una semana, el gobierno de España da esa cifra, comenzamos con 500 apenas y ya a día de hoy la información es que hay 3.794 curados. Entonces yo voy cada día, cada hora, alrededor del mediodía, cuando dan estas cifras, yo enseguida pues recojo las cifras de los curados y voy diciendo, por ejemplo, el domingo tuvimos 2.575, ayer 23 de marzo 3.355, hoy 3.794, evidentemente 3.794 curados delante de 40.000 afectados o infectados, perdón, del virus. Evidentemente, bueno, es una cifra que se diluye, pero es una cifra que da esperanza. No sé si la psicóloga pues también puede hablar de ello, porque ya estamos suficientemente bombardeados de una situación que nosotros no teníamos prevista, para la que no estábamos preparados. Con lo cual yo creo que en el lenguaje, sobre todo nosotros los comunicadores, tenemos que incorporar esa esperanza, si bien hacer un análisis de la realidad y no obviarla, también incorporar en nuestro lenguaje y en nuestro día a día, tanto en nuestro entorno pequeño como en nuestras redes y en lo que al público al que nosotros podamos llegar, pues esa cifra de curados. Me preguntabas por mi situación personal, pues eso, tengo una niña de 6 años en casa, pues todas las mañanas intento
tiene 6 años, ¿no? Quizás si estuviese más grande fuese un poco más restrictiva en el sentido de que si el horario porque desde el colegio mandan unas fichas y mandan unas recomendaciones y hacen un seguimiento académico y tal, ¿no? Pero yo digo, la niña tiene 6 años, si tuviese más edad quizás estuviese yo más sobre ella en el tema de que si las matemáticas, que si lengua, que si tal, que si cual. Ya es suficientemente difícil para una niña de 6 años tener que estar encerrada desde hace más de una semana en casa sin poder salir a absolutamente nada. La niña me preguntó ayer si en verano, porque el presidente del gobierno hace un par de días prorrogó la alerta 15 días más. Y la niña estaba, bueno, claro, ella está en un entorno en el que estamos permanentemente pues informando y ella escuchando todo lo que sucede. Y ella me preguntó, mamá, ¿y en verano vamos a poder salir de casa? O sea, a mí esa pregunta me llegó al corazón porque yo le digo, hija, vamos a poder salir de casa incluso antes. Y intento, bueno, pues jugar con ella y, bueno, hacer actividades divertidas. Yo, por ejemplo, llevo unos días con una máxima de, yo no sé si vas a aprender matemáticas y lengua, pero lo que sí vas a aprender es a resolver problemas. Y tengo días con ella enseñándola a cocinar, enseñándola a lavar su ropa, enseñándola a tender su cama, o sea, cosas del día a día que al fin y al cabo refuerzan su autonomía. Y bueno, me da tiempo a hacerlo, porque quizás con el día a día y la actividad que uno tiene laboral, todo el tiempo que sales, que si 8 horas en el trabajo, que si vuelves, que si el colegio, que si la cena, no te da tiempo quizás de reparar en esos detalles. Entonces yo dije, bueno, pues ahora que tengo tiempo para ello, me voy a poner con ella a enseñarla a hacer esas cosas, que a coser y bueno, qué sé yo, hacer, además de esas cosas que ella pide, pues esas cosas que yo creo que también le sirven a ella para reforzar su autonomía. Así que bueno, eso es más o menos lo que, además de teletrabajar y estar con los periodistas y bueno, hacer mil cosas. Yo por ahí en estos días lancé un chiste que todo el mundo estaba muerto de la risa. Dije, bueno, después de todas estas cosas, del teletrabajo, de la niña en casa, yo supongo que el gobierno estará preparando algo para convalidarnos un máster oficial en una universidad pública, ¿no? Después de que acabe todo esto, porque la verdad es que es una especie de máster, sobre todo porque uno no estaba preparado para esto. Y al fin y al cabo, bueno, Soledad lo podrá explicar mejor que yo, cómo se convive con el coronavirus, pero nosotros, aunque afortunadamente, gracias a Dios a mi familia, pues no tenemos ningún positivo aún, y Dios quiera que siga siendo así, convivimos también con el coronavirus en el sentido de que lo tenemos, pues, cada vez que encendemos el teléfono, la televisión, que hablas con tus familiares, que todo es convivir bien con ellos. Creo que todos los humanos en estos momentos estamos conviviendo con el coronavirus, pero vamos a darle la palabra a Soledad Cedro desde Miami, Florida, donde no solamente hay un movimiento, una serie de acciones que ha tomado el gobierno federal y local, sino también ella, que nos puede explicar cómo se siente y cuáles son los cuidados que ella ha tenido con su familia y lo que tenemos que tener como regla para no contagiar a los demás. Bueno, ¿qué tal, May? Gracias por la oportunidad, muy interesante lo que estábamos escuchando de Carlet. Bueno, acá Florida tiene supuestamente 185 nuevos contagiados en el día de hoy, sumando a 1.412, creo que da la cuenta total de contagiados en el estado. ¿Y por qué digo supuestamente? Porque no es real esa cifra. Esa es la cifra oficial. La cifra real pudiera ser hasta 10 veces más alta que esa cifra. Y no lo estoy inventando yo. Lo dijo el propio CDC, que es el organismo de control de enfermedades, una especie de Ministerio de Salud federal en los Estados Unidos. No da abasto, los Estados Unidos no da abasto para calcular cuánta gente tiene. No hay suficientes test en el país para calcular cuánta gente está contagiada en este momento. Por eso, de esa cifra oficial, de aquellos a los que nos dio positivo, yo soy una de esas personas, de esas 1.412 personas en la Florida que dieron positiva, porque a mí me hicieron el test, pero a la gran mayoría de la gente no le hacen el test, inclusive yendo a los centros de salud. Uno va a un centro de salud con síntomas, al principio decían que había que tener fiebre, ahora teniendo fiebre también le dicen no podemos hacérselo, están reservados únicamente para los casos más graves los test, vaya a su casa, esté 15 días encerrado y a partir de ahí vemos, con lo cual las cifras son bastante mentirosas y no por mala voluntad, por la realidad que estamos viviendo, las cifras no son confiables.
Para nosotros, yo fui una de las primeras, digamos, contagiadas oficialmente acá en el sur de la Florida. Yo sé en el momento en el que me contagié porque estuve en contacto a través de mi trabajo con una persona que 2 días después de una reunión me llamó por teléfono para decirme por su trabajo le habían hecho el test, era de las pocas personas a las que lo estaban testeando, le dio positivo y me llamó absolutamente asintomática esta persona, me llamó y me dijo soy positivo, con lo cual yo tenía unas posibilidades muy grandes de ser positiva también. En su momento me pongo en contacto con mi médica me dice aislamiento absoluto para ti, para tu esposo y para tu hija. ¿Por qué? Porque asumimos que si yo tengo el virus, todos los que viven en mi casa tienen el virus también. Entonces, nos aislamos absolutamente 2 días después de esto, es decir, 4 días después de haber estado en contacto yo con esta persona positiva, empiezan los síntomas. A mí me empezó por una fatiga terrible, mucho cansancio, pero a ver, nada grave, ¿no? Ninguna de las cosas, por fortuna, que nos pasaron somos de estos casos de gente a la que le dio muy leve el coronavirus. Una fatiga muy grande, dolor de cabeza, dolor en el cuerpo, lo que uno puede sentir con una gripe normal, y sí al 4.º día desarrollé fiebre. De la misma manera, mi esposo no tuvo los otros síntomas, él no tenía ni el mismo cansancio, ni el dolor en el cuerpo, ni dolor de cabeza, pero amaneció un día con fiebre altísima, arriba de los 40 grados. Ahí es que nos vamos al hospital, estamos 6 horas en un hospital de acá del sur de la Florida, nos hacen todo tipo de pruebas porque lógicamente al haber pocos test, lo que tienen que hacer primero es descartar que uno no tenga estos síntomas por cualquier otro virus, el de la gripe común, algún tipo de infección en el cuerpo. Entonces nos chequean absolutamente todo da negativo, ¿no? Entonces nos dicen, bueno, evidentemente debe ser coronavirus, váyanse a su casa. En ese momento nosotros decimos no, o sea, si nos mandan a casa todos sin hacernos el test, o sea, esto va a ser mucho peor. Seguimos con el cuento. En ese momento, para cuando les estoy hablando hace 10 días atrás, en Florida no se había recomendado el aislamiento, no se habían cerrado los negocios, la vida seguía normal. Entonces, a mí me enojó muchísimo que me digan, vete a tu casa sin hacerte el test. Porque digo, mientras nos sigamos mintiendo entre nosotros, que acá no pasa nada, que acá hay 15 casos, que aquí hay no sé qué, la vida sigue igual y vamos a terminar todos contagiados en una crisis sanitaria terrible. Efectivamente nos terminan, después de habernos dicho en nuestra cara la infectóloga del hospital que no tenían la posibilidad de hacer el test. ¿Cómo nos enojamos? Apareció milagrosamente el test, nos lo hicieron y nos dio positivo. A ver, no lo estábamos pidiendo por paranoicos, evidentemente lo estábamos pidiendo por algún motivo. Fast forward 10 días, adelantando 10 días, hoy Florida no está en un aislamiento absoluto. Hay mucha gente, sobre todo iniciativas a través de redes sociales, gente juntando firmas digitales pidiéndole por favor al gobernador, a Ron DeSantis, que cancele todo tipo de actividad no fundamental en la Florida. No hay una orden a nivel del Estado, sí hay un pedido de aislamiento voluntario y hay órdenes que tienen que ver con las municipalidades, con lugares más chicos. Por ejemplo, yo vivo en la ciudad de Miami, la ciudad de Miami sí pidió que se cierren, las escuelas están cerradas hace 2 semanas ya, que se cierren absolutamente todos los negocios que no sean fundamentales, es decir, supermercados y oficinas médicas. Más que eso no puede permanecer abierto en el sur de la Florida, en la ciudad de Miami. Y de a poco todos adaptándonos un poco a esta nueva realidad. Como comentaba recién Carlet, hay que trabajar, los que podemos trabajar de manera remota, lo estamos haciendo, por supuesto, y somos unos afortunados, no todo el mundo puede hacerlo, pero a su vez hay que coordinar eso con tener niños en la casa. En el caso nuestro, con además tener fiebre, con además tener síntomas leves, pero enfrentar síntomas de este tipo. Mi hija no desarrolló ningún síntoma, por fortuna. A ella no le hicieron la prueba, porque a los niños no se la están haciendo en este momento, o por lo menos eso es lo que me dijeron en el hospital, pero lo que hicimos fue asumir que ella tiene el virus. Las probabilidades son muy altas de que lo tenga porque el padre lo tiene y la madre lo tiene y vivimos los 3 juntos. Ella no desarrolló síntomas, nos explicaba la pediatra que hay un 98% o más de niños que están en contacto con el virus que jamás desarrollan síntomas, pero eso no quiere decir que no tengan el virus en el cuerpo y que no lo puedan contagiar. Entonces lo que nosotros hicimos por recomendación médica y por sentido común es aislamiento absoluto. Absoluto me refiero a que no abrí más la puerta de mi apartamento
si es que sabía que había una persona del otro lado. Para lo único que la abrí fue cuando recibí 2 veces un pedido de supermercado que me aseguré que ya no esté la persona que estaba haciendo el delivery del otro lado, sino que hayan dejado solamente las bolsas en el pasillo, que no tengo vecinos en mi edificio porque donde yo vivo en este piso somos 3 apartamentos y los otros 2 están vacíos, con lo cual yo le avisé a mi edificio que ni siquiera limpien mi pasillo estos días por las dudas de si yo tenía que abrir y salir para arrojar la basura, por ejemplo. O sea, tomando todo este tipo de precauciones, estar 100% aislados. Mi cuarentena como tal se termina mañana. A partir del jueves se supone, indica la Organización Mundial de la Salud, que yo no contagio más, yo no tengo más síntomas, entonces ya pasaron los días prudentes de tener el virus en mi cuerpo como para volver a estar en contacto con la sociedad. En lo que me va a cambiar prácticamente la vida es mínimo. ¿Qué va a cambiar? Por ahí voy a poder ir a un supermercado una vez a la semana y hacer una compra por mí misma, pero no mucho más, porque la sociedad entera está aislada en este momento y eso es lo que hay que hacer. Por más que desde el gobierno a nivel estatal o federal no haya un pedido concreto de que no salgamos de la casa, a ver, vivimos en el mundo más globalizado en la historia de la humanidad. Si no somos capaces de darnos cuenta de lo que ya está pasando a España, lo que le ha pasado a Italia, lo que ha pasado en Asia, bueno, aprendimos muy poco de la vida, ¿no? Más allá de tener o no el virus en el cuerpo, hay que aislarse y esta es la nueva realidad. Ciertamente, Soledad, esa es la regla y queremos escuchar ahora a Yorelis Acosta desde Caracas. Ella ha venido trabajando el tema de no solamente de preparar a la gente, de ayudar a entender cómo es este proceso, sino también ha hecho un trabajo extraordinario en las redes sociales difundiendo mensajes, así es que vamos a dejarla a ella, es profesional al respecto y si tenemos preguntas, pues obviamente se las hacemos una vez ella concluya su exposición. Bueno, muchísimas gracias. Y a todo lo que ustedes han dicho, que también es común, ¿verdad? La sobreinformación que tenemos, la falsedad en los datos, por ejemplo, la angustia que te da al tener que cambiar la rutina y esto que nos cae de sorpresa, entre comillas. Quería comentar que no es la primera pandemia del siglo, hemos tenido otras, pero no tan virulentas, tan fuertes como esta, ¿no? Si recordamos la gripe aviar, la H1N1, incluso el Zika, también fueron pandemias que se extendieron, pero no fueron tan letales y tan fuertes como esta, que implicaran esas tomas de decisiones públicas, ¿no? Como es el aislamiento. Pero paralelo a las pandemias hay 2 dimensiones que no podemos dejar afuera, que es la dimensión psicológica. Toda pandemia va con una movilización de comportamientos colectivos, de miedo, posiblemente de pánico, y luego la dimensión económica, porque esto va a dejar también desde ya un cambio y una gran recesión que vamos a ver un poquito más adelante, que nos tenemos que ir pensando y preparando para eso. Cuando nos llamen a incorporarnos a los trabajos, bueno, las organizaciones que no tenían el teletrabajo dentro de sus distintas herramientas es un tsunami también, ¿no? Esa reorganización, pero eso corresponderá a otra dimensión. Por tanto, yo comencé a observar el comportamiento de la gente. Apenas informan en Caracas que teníamos el primer caso de coronavirus, la gente salió impulsivamente a hacer mercado, ¿verdad? Y eso es una constante en los países. Vemos a la gente haciendo compras nerviosas, tratando de acaparar tanto alimentos como medicinas y de manera irracional, porque si nosotros nos detenemos un momento a hacer un inventario de lo que tenemos en casa, de cuánto debo tener en mi casa para prepararme, al menos para 15 días, y nos preguntáramos, por ejemplo, ¿cuánto nos dura un frasco de alcohol? ¿Sí? No tengo por qué ir a comprar 5. Con el que tengo más 1 de repuesto, con eso perfectamente podías subsistir. Pero formaba parte de esto. Entonces comencé a preparar algunos mensajes que tenían esa idea, porque las políticas públicas que se están tomando, todas esas medidas, están dejando la dimensión psicosocial a un lado y se olvidan de los miedos que están apareciendo, de las angustias. Las siento además a ustedes como colegas muy angustiadas por la situación, cómo ordeno mi vida, cómo le ordeno la vida a los niños, cómo hago estas agendas, ¿no?
Entonces yo comenzaría por dar 2 indicaciones. Primero, que tenemos que bajar la angustia. Todos tenemos que bajar la angustia. Porque si te abraza la angustia, pues no vas a poder pensar estratégicamente. Que los miedos y el pánico se contagian también. Y luego, a los papás que tienen niños chiquitos, yo tengo uno grande y un esposo y mi mamá que vino a visitarme y se nos queda aquí con toda esta eventualidad, ¿no? Que son personalidades distintas y que como psicólogo tengo que ayudarlos a lidiar también con sus estados emocionales que están cambiando, los de todos los estados emocionales nuestros van a cambiar en estos días. Y preguntarse si realmente los niños los debo tener ocupados todo el día. Eso me preocupa mucho porque veo mucha gente haciendo live, dando indicaciones, y entonces podemos abrumar a los niños con una agenda que obviamente debe tener algunas actividades académicas porque de sus colegios les estarán enviando cosas, pero luego no debe venir saltar, brincar, jugar, tejer, pintar, etc. A los niños también hay que darles espacios de tranquilidad, de calma, de juegos tranquilos, porque, bueno, aprovechemos los espacios para aprender que la autorregulación y la calma es fundamental en todos los aspectos de la vida y que si ellos brincan y tienen actividades de mucha actividad física, luego van a requerir otras para ir procesando esos aprendizajes. Entonces, ese aprender a disfrutar de actividades de calma, de la soledad y del silencio también es importante. Se los voy dejando ahí para que ustedes vayan revisando su agenda y bajen la angustia de que a los niños no los tenemos que llenar con actividades las 24 horas. Interesante, interesante. Scarlett tiene una pregunta para Jorlen. Bueno, quería preguntarte, por ejemplo, tengo una cuñada que tiene unos niños ya más mayores, que no, como comenté antes, pues yo con la niña de 6 años que tengo en casa, pues sí que esta mañana me llamó la maestra y yo le dije, mira, así de todos los contenidos que nos has mandado, pues yo iré sacando pues conforme vaya, no sé, en fin, pudiendo o queriendo. Pero tengo una cuñada que tiene niños ya más mayores, 8 o 10 años, que bueno, que son otras necesidades diferentes. Entonces quería hacer esa pregunta y saber qué recomendaciones podría haber para padres de adolescentes y para niños entre, pues eso, 8 o 10 años y bueno, ya lo que es un adolescente en casa metido las 24 horas durante, a saber. Bueno, tú dijiste algo sumamente importante y es que los niños pequeños no tienen idea de lo que está sucediendo. Los que tienen niños entre recién nacidos, 2 años, 3 años, ¿verdad? No nos están acompañando con el contexto. Ya a partir de los 5 o 6 años sí hay que comenzarles a dar explicaciones sencillas de qué es lo que está sucediendo y por qué nos tenemos que quedar en casa y sobre todo preguntarles también de dónde estás obteniendo información, porque nuestros niños y ojo, los adultos mayores también consumen mucha información y usan sus redes, usan sus teléfonos inteligentes, ¿no? Entonces, ¿de dónde estás sacando información? ¿Qué aprendiste? ¿Qué dudas tienes? Aquí está tu mamá y tu papá para discutir esas cosas. Los más grandes yo diría que un poco más fácil porque van entendiendo qué es lo que está sucediendo y van concertando, bueno, ¿cuál es la agenda del día? ¿Qué vamos a hacer hoy? Porque he visto otra opción que es la de ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer desde la casa? ¿Cuál es mi actividad productiva del día? Pero además, bueno, luego tendré esos espacios para ver televisión y para el ocio, etcétera. Pero pienso que los más grandes te pueden dar menos trabajo, hacer agendas concertadas con ellos, por supuesto conversar, pero también va a depender de los antecedentes de personalidad que tengas en casa. Si tú tienes personalidades ansiosas, muy posiblemente ante una situación como esa, esos síntomas se van a exacerbar. O si tenemos antecedentes de algunas enfermedades psicológicas en casa, esos días se van también a exacerbar. Por tanto, hay que ir monitoreando. Hay una pregunta que yo siempre hago y para el público que nos escucha, traten de responder y de identificar quién es el más fuerte psicológicamente de la casa, ¿sí?
¿quién es el que mantiene el equilibrio entre comillas? ¿Quién es el que ante los momentos de presión es capaz de decir, un momento, hay que hacer esto? Pues ese tiene que ayudar a armar las agendas de todos. Todos debemos tener agendas, porque me han comentado también pacientes o personas que han empezado a escribirme que me dicen, ¿qué día es hoy? No sé si es lunes, es martes, es domingo, todos los días me parecen iguales, ¿no? Entonces, fíjense que cosas que para nosotros no son objeto de reflexión, como la importancia del sábado y el domingo, para hacer un stop, para cortar una semana de la otra, para organizarnos, en estos momentos estamos haciendo esa falta. Entonces, igual, esas estrategias, Scarlett, que tú señalas, o sea, ¿cómo arreglo la agenda? Llevan hasta esas letras pequeñas, ¿cómo hago para no perderme en el tiempo? Entonces, concerta con los, aquí diríamos, los chamos más grandes, ¿verdad? Con los adolescentes, cuál es la agenda, cuáles son sus temores, y es la edad propicia para comenzar a trabajar valores, respeto, empatía, pensar en el otro, respeto a la ley. O sea, hay unas indicaciones, que es quedarnos en casa, que es lavarnos las manos, que es considerar al otro. Y estos spots que les llegó a Maybor, ¿verdad? El último que enviamos se llama ¿Cómo nos organizamos en casa? Familia y cuarentena. Entonces ahí también hay unos tips de los espacios, los horarios, los respetos, ¿no? Los espacios en conjunto y los espacios individuales, porque como familia no estamos acostumbrados a estar las 24 horas del día juntos. La gente entra, sale, vas al colegio, te quedas tú trabajando sola desde tu casa, pero ahora vamos a estar las 24 horas del día y posiblemente puedan surgir conflictos también. Hay un aspecto importante que Soledad lo puede explicar tal vez mejor que yo, porque estaba ocurriendo allá en Miami, y es el problema que hay con los millennials. Los millennials, aquí tenemos millennials que han decidido romper las reglas, pero debido a la presencia de las autoridades, la cuestión se les ha hecho un poco más difícil. Pero en Miami sí supimos, y de hecho en las informaciones que se suministraban a nivel nacional, estaba el tema de lo irreverente que son los millennials a la hora justamente de aceptar que son mecanismos que pueden ser propagadores del virus y que pueden hacer muchísimo daño. Ellos creían que no sentían los síntomas, pero sí lo sienten, porque hay muchas personas que acá en Nueva York al menos están en estos momentos recibiendo tratamiento que tienen menos de 20 años. Sí, de hecho acá tuvimos un problema grande con los spring breakers, las vacaciones de primavera que se dieron ahora, gente jóvenes sobre todo, de todo el país, que vienen tradicionalmente a Florida por el clima, por las playas y demás, y estaban de vacaciones, y es un poco lo que me parece lo que estaba hablando Yorelis, ¿no? La falta de empatía, la falta de valores que se ven ahí, de decir, bueno, si me agarro el coronavirus no me pasa nada. Primero, que sí te puede pasar, y segundo, que no es nada más un problema de lo que te pase a ti. Yo me lo agarré y no fue demasiado grave. La verdad que una semana con un poquito de fiebre no mata absolutamente a nadie. El problema es a quién se lo puedo contagiar. Si yo se lo contagio a alguien que tiene una enfermedad de base, una persona de más edad y demás, puede llegar a ser fatal. Entonces, tener un mínimo de empatía para eso. A mí me gustaría preguntarle a Yorelis, hablamos mucho de los niños, ¿no? Y de cómo tratar a los niños. Bueno, en mi caso, mi hija tiene 2 años, no entiende la situación, no la lee, ella está en casa y está en casa. O sea, ella no sabe cuándo tiene que ir al colegio, cuándo no y demás. Pero sí se nos ha hecho difícil cómo manejar el tema de tener el coronavirus, estar enfermos y tener la familia lejos, ¿no? ¿Qué decirles a los padres, a los abuelos? En el caso de mi marido tiene hasta su abuela viva, que vive muy lejos. Mi familia vive toda en Argentina, la familia de mi esposo vive toda en Grecia. Por un lado uno no los quiere asustar, por otro lado si les dice todo el tiempo, no, estamos perfectos, tampoco le creen, porque obviamente no son bobos. Entonces, ¿cómo manejar estas situaciones de enfermedad con la distancia de las familias? Bueno, la distancia puede ser mucha o poca, pero la única manera que tienes de comunicarte es usando redes, ¿verdad? Entonces, tratar de mantener la información, de hablar con ellos,
Eso pues no es lo que a mí más me preocuparía como angustioso, sino la cantidad de información que estamos recibiendo, ¿no? Yo le digo a la gente que no reenvíe y retweet y todo lo que nos parezca interesante se lo vamos a enviar a la familia, porque no tenemos tiempo de consumir, ¿no? Lo que decía Carlet, ya lo que sabemos del coronavirus, que nos tenemos que cuidar, que tenemos que estar en casa, y el resto más bien es darnos ayuda, soporte, diríamos los psicólogos, o acompañamiento, porque tus familias en Argentina o en Grecia están pasando por cosas más o menos parecidas. Entonces, abrir ese espacio al final del día, no sé, ese horario que ustedes coinciden, de, bueno, vamos a intercambiar, no las 24 horas del día tampoco. Yo digo que tenemos que estar muy preparados, pero no dejar que el coronavirus y toda la información nos llene todo el pensamiento, sino quitarle espacio y llenarlo con otras cosas, ¿no? Con otras cosas más productivas. Es el momento de leer, es el momento de revisar cosas. Entonces preguntarnos eso, o sea, ¿qué puedo hacer yo desde casa para eso? Y quería comentarles también que en el mes de febrero yo estuve en Portugal. Estuve todo el mes de febrero en Portugal y fui 12 días a España. Y uno veía lo del coronavirus así como una cosa lejos que estaba en China, ¿verdad? Y que se había movido a Italia. Y yo estuve en Barcelona y en Valencia y etcétera. Y cuando llego a Venezuela, que llego el último día de febrero, ¡puf! Explota todo, o sea, moviéndose el coronavirus y entonces lo psicológico, ¿no? Porque aquí vamos aprendiendo desde lo que dicen los libros y de lo que nos va pasando en experiencia propia, porque nada de esto estaba pronosticado este año para todo el mundo. Es una cosa que nos va a cambiar la manera de convivir y de hacer y de repensarnos. Entonces yo llego sintiéndome mal, con mucho dolor de garganta, ¿no? Y yo decía, pero yo puedo ser portadora, yo puedo haberme traído el virus para acá. Pero a la vez elementos de racionalidad, amigas, ¿no? Y profesionales, elementos de racionalidad. ¿A qué le voy a dar espacio? ¿A la angustia o a cosas que me calmen? Entonces yo decía, bueno, ¿cuáles son los síntomas además de dolor de garganta? Fiebre, tos, problemas respiratorios. No tengo nada de lo otro, no tengo nada de lo otro. Yo me repetía, no tengo nada del otro, pero podía ser yo portadora sin tener esos síntomas. Entonces lo que hice fue esas 2-3 semanas estar muy resguardada en mi casa, observando mucho el cuerpo y bueno, y también por calmarme, yo decía, bueno, yo voy a hacer de las leves, porque en esta pandemia es probable que un porcentaje muy grande de la población se contamine, pero que no desarrolle los síntomas, pero que seas portador, que es muy grave. Quería hacerte una pregunta, Yorelis, y está apareciendo en los chats acá reiteradamente. En Venezuela tenemos un grave problema de crisis humanitaria, tenemos un problema político no resuelto. Estabas hablando de esa políticas públicas que lleva a cabo, en este caso sería el régimen de Nicolás Maduro, y una ansiedad de la población porque no hay ni política sanitaria, no hay infraestructura y no están dados los medios ni las condiciones para atender una pandemia. Hasta ahora se han reportado pocos casos, hemos visto información que ha salido a nivel de los medios internacionales, en los cuales se puede observar las fuerzas del régimen persiguiendo a la población y tratando de alguna manera de ejercer un cierto grado de autoridad para que no salgan de sus casas. Muchos se rebelan, lo que indica que la autoridad se ve disminuida porque no es aceptada. Y mientras tanto, la gente tiene miedo. Son muchos los mensajes que nos llegan. La gente tiene miedo, ya ni siquiera es al coronavirus, sino a lo que viene, lo que está sobreviviendo en el proceso que ha venido y que es muy largo y que la gente tiene ya, o sea, muchos años atendiendo este tipo de depresiones, de miedo, de tristezas y de falta de esperanza. ¿Qué les dicen a ellos? Bueno, nosotros tenemos una condición peor, por supuesto, a muchos países, porque no tenemos una infraestructura de salud y aún así vemos cómo España e Italia, teniendo una estructura más fuerte, colapsan también, ¿no? Pero nosotros no tenemos absolutamente nada.
Lo otro que tenemos es una historia de asociaciones muy negativas y que eso genera mucho miedo en la población. Si nosotros los venezolanos empezamos a ver solo noticias y fotografías de estantes vacíos en los supermercados, imagínate lo que eso para nosotros va a significar, un despertar de la angustia de asociarlos con otros momentos que esa fotografía, solo la fotografía, nos puede impactar. Y lo otro que no tenemos es confianza en las autoridades. Aunque tengamos el hospital, aunque lo construyan como hicieron los chinos, aunque llegue la medicina, no confiamos en que se vayan, de que las medidas que está anunciando el gobierno en este momento, así sean las correctas, nos den tranquilidad, porque no hay confianza, porque nos han mentido mucho, ¿no? Entonces, realmente hay una situación de vulnerabilidad estructural, emocional, y otra de las digamos, de las líneas de investigación que tengo yo desde la Universidad Central de Venezuela, que es donde trabajo, es suicidios por crisis, porque en los últimos años, ¿verdad?, vivir en estas condiciones de opresión, de carencia, de dificultades económicas, va a empujar dos indicadores, que es migración, y tenemos, bueno, una escapada de venezolanos por todas partes del mundo, y suicidios van a subir. De hecho, ayer supe de una persona que se lanzó de un balcón. O sea, por eso yo estoy tan activa, estoy tratando de crear materiales, yo siento que son curitas, pero que han tenido un impacto importante, porque fíjate, te llegó a Nueva York, han llegado a otros lados y la gente dice, oye, sí, voy a escuchar esto, y hay que aprender a seleccionar qué es lo que voy a escuchar y qué profesionales voy a atender, porque también hay un montón de gente que está ofreciendo servicios de algo. Aquí la Federación de Psicólogos, los colegios de psicólogos, las universidades, las escuelas de psicología, activos, ofreciendo consultas gratuitas, orientación, y creo que todos debemos tratar de ayudar a la gente que está a nuestro alrededor, desde mi núcleo pequeño, familia, mi comunidad. Yo le envío afortunadamente a mi alcalde, por ejemplo, alcalde que tiene un alcance mayor, por eso te agradezco mucho el espacio, que repostees algunas cosas que les pueda llegar a la gente, y la gente me pregunta, me levanto muy temprano a responder todas estas cosas de ansiedades, sobre todo mucha ansiedad que genera la situación en Venezuela, porque somos muy vulnerables. Ciertamente. Carlet, ¿tienes otra pregunta, cierto? Bueno, tenía una pregunta y un comentario. Aquí en España quería aprovechar para agradecer al colectivo venezolano toda la solidaridad que ha mostrado desde que se anunció el estado de alarma. El colectivo de médicos, el colectivo de enfermeros y el colectivo de psicólogos también se han puesto a disposición de las autoridades y de los colegios profesionales para ofrecer sus servicios de forma voluntaria, y están trabajando en la lucha por erradicar este virus aquí en España. Así que aprovecho este espacio que me permite, Maybor, para agradecerle a la comunidad venezolana en España esa solidaridad que está mostrando para con el pueblo español, que nos ha acogido con los brazos abiertos desde el minuto 1 que hemos llegado, y que de alguna manera es nuestra manera de retribuirles en algo, aunque sea en un pequeño granito de arena, pues todo lo que hemos recibido. Y la pregunta era hacia, bueno, que así como pregunté por mi niño de 6 años y por mis sobrinos adolescentes, quería a la psicóloga preguntarle ¿cómo hago en el caso de mi madre, que es una señora ya mayor, que tiene muchas dudas, tiene muchas angustias? Ella está en su casa, yo estoy en la mía, ella está aquí en Madrid. Es una persona que está todo el tiempo conectada a las redes. Yo ahora mismo no le puedo decir que sí, que no, como dices tú. O sea, por mucho que yo pueda intentar mantener ese equilibrio familiar, físicamente estamos en 2 casas diferentes. Entonces yo no le puedo decir a ella, esto sí lo puedes ver, esto no, velo esto de esta manera y analízalo de esta otra.
recomendaciones generales para esa gente mayor que está confinada en su casa y que está recibiendo ese bombardeo de información. ¿Qué puede hacer? Porque ayer mi madre me preguntaba, ¿y qué hago? Y yo, bueno, ya va, mamá, cálmate, bueno, ponte a ver la tele, mira, ve esta peli y tal, pero bueno, no sé realmente tampoco cómo manejar esta situación. Entonces, si tenías alguna recomendación. Sí, claro, claro. Bueno, primero que estoy haciendo el pop de qué vamos a hacer con los niños en la cuarentena, ¿ok? Así que lo vamos a ir compartiendo también. Y los dos primeros pods que fue, bueno, cómo enfrentamos psicológicamente esto, cómo nos organizamos en familia, qué hacer con los niños. Ya sé que me toca hacer otro de cómo ayudamos al adulto mayor, que son los más vulnerables en esta situación. Y no hay un solo estilo de adulto mayor. Está todavía el que se quedó parado en el tiempo, ¿verdad? El viejecito que está esperando que tú informes, que quiere salir a la esquina a comprar el pan, porque a veces también son un poquito tercos, por las edades y todo, a los otros más modernos como tu mamá y la mía, que tienen sus cuentas, y de hecho mi mamá, que está aquí conmigo, las dos situaciones son difíciles, ¿no? Tenerlos lejos y tenerlos también muy cerca. Ella se levanta a revisar las redes y las noticias, y te hace el resumen nacional e internacional de lo que está sucediendo por categorías, en farándula y en suceso. Entonces yo les sugerí unas páginas que hay también en Instagram de manualidades, por ejemplo. Entonces, bueno, no estés solamente consumiendo noticias, sino que yo sé que a ella le gustan esas cosas y hay cuentas para todos los gustos. Entonces ya le reduje el tiempo de consumir noticias angustiosas. Y, bueno, como yo la tengo acá, me ha cosido todas las cosas que yo tenía pendientes, me ha ayudado a limpiar, me ha ayudado a cocinar, y yo aprovecho de adelantar mi trabajo porque estoy escribiendo unos artículos que debo. Pero si la tuviera lejos, pues la llamaría, no los dejáramos solos, y le preguntas además, mamá, ¿qué vas a hacer hoy? Y ya limpiaste y las matas y etcétera. Ayúdala en la distancia a construir una agenda no tan pegada a las redes, ¿no? Donde puedan hacer otras cosas, donde ella pueda leer otras cosas, ¿sí? Bien, muchas gracias. Soledad, ¿qué les recomiendas tú a los que nos están oyendo ya? O sea, el solo hecho de saber de que tú tienes tal vez más experiencia que en mi caso, que a mí no está contagiada. Aquí la ciudad de Nueva York está de verdad que cuando uno sale de la puerta te consigues a todo el mundo paranoico. La ciudad de Nueva York de por sí es paranoica, pero hoy en día es una especie de caos colectivo. Pero dentro de las casas podemos leer, podemos ver televisión, podemos hacer otras cosas. Entonces, Soledad, que ya tienes mucho tiempo en tu cuarentena, ¿no? ¿Qué nos recomiendas? Mi cuarentena, la verdad es que yo, por fortuna, tuve mucho trabajo toda esta cuarentena. Entonces, ni siquiera tuve tiempo de aburrirme y demás. En mi caso en particular fue más cómo me organizaba para trabajar teniendo a mi hija full time que buscar actividades para entretenerme. Pero creo que, nada, habiendo pasado por una cuarentena, decirle a la gente que no le tenga miedo a la cuarentena, que nos podemos reorganizar, que se puede estar adentro de la casa y ser productivo y estar activo y no aburrirse y demás, y que hagamos la cuarentena, no es tan complicado, no necesitamos que venga Donald Trump a decirnos con el dedo acusador lo que tenemos que hacer, no estemos sentados esperando a que el gobierno tome todas las decisiones por nosotros, tengamos voluntad propia y tengamos un poco de conciencia y de sentido común de decir, bueno, ¿qué puedo hacer yo para aportar a esta situación? ¿Puedo encontrar una vacuna? No puedo encontrar la vacuna. ¿Puedo resolver el problema de desabastecimiento en hospitales? Lamentablemente no lo puedo resolver. Me puedo quedar en mi casa, entonces hacer lo que yo puedo hacer, que es eso, aislarme, colaborar y ser empáticos con aquellos que son más vulnerables ante este virus. Muchísimas gracias. Y gracias a ti. ¿Qué les recomienda finalmente a los que nos están viendo? ¿A quién? ¿De quién es el turno? Es de Scarlett. Ah, bien. ¿Qué les recomiendo a los que nos están viendo? Bueno, pues yo creo que más recomendaciones de las que ya han dado la psicóloga desde la profesionalidad y nuestra compañera desde la vivencia, pues yo poco puedo aportar. Lo único es reafirmarme en lo que ha dicho Soledad.
en la productividad desde casa. Yo también tengo esa máxima de, bueno, yo no puedo resolver el problema del desabastecimiento, no puedo resolver el problema de la vacuna, no puedo resolver probablemente muchísimos problemas que tiene ahora mismo la Comunidad de Madrid, que es donde yo vivo. ¿Qué hago desde mi tribuna? Por ejemplo, desde el caso de la comunicación, pues intentar desmentir bulos, llevar las redes sociales de aquellas organizaciones de las que yo llevo las redes y llevar rigurosidad en el mensaje. O sea, con esto a lo que voy es que cada quien desde su tribuna, desde su pequeño granito de arena, aportarlo y hacerlo bien. Si es solamente estar en casa, pues estar en casa, porque es que eso ya es bastante, parece una tontería, pero no lo es, porque si tú eres portador y no tienes síntomas, pues entonces vas a contagiar a alguien que verdaderamente sí puede ser letal. Bueno, que tú haces cosas, que eres activo en redes, bueno, pues intenta llevar un buen mensaje, trasladar incluso a través de tus redes sociales, no tienes por qué ser un periodista afamado y escribir en un gran medio de comunicación, a poco que lleves un buen mensaje dentro de tus propias redes sociales con tus 10 o 1000 seguidores que tengas, ya estás haciendo un buen aporte. Y bueno, tener el ánimo arriba, lo que yo siempre le digo a los chicos, juntos somos más, y en el mensaje nosotros también como comunicadores tenemos que reforzar el que sí se puede, el que lo vamos a lograr, el que cada uno desde su tribuna tiene que hacerlo y hacerlo bien. Y, por ejemplo, yo quiero dejar hoy esta cifra, 3.794 curados en Madrid, que parece poco, pero no lo es. Y eso es gracias a que cada uno de los que estamos haciendo lo que nos toca, lo estamos haciendo bien. Muy bien, de verdad que sí. Yorelis. Bueno, yo sigo monitoreando el comportamiento colectivo de las personas, que es lo que me corresponde desde la psicología social, el tratar de ayudar a todo lo que puedo, ir generando estos mensajes y hacer esta lectura macro, porque nuestras emociones van a seguir cambiando. En Venezuela esta es nuestra segunda semana y resulta que habrán países que ya es su tercera semana y hay otros donde apenas está comenzando, ¿no? Vamos en procesos distintos y se van a dar esos movimientos. A lo interno de las familias que se observen, afortunadamente las que somos madres conoces todo de tus hijos, hasta cómo respiran o si están durmiendo y tienen una pesadilla. Es el momento también de estar atentos porque pueden tener temores que no son capaces de expresar, ¿no? Y nuestras emociones, pues, van a ser así, van a ir cambiando y ser tolerantes también en familia, saber que un día tu hija puede estar irritable porque quiere salir y no puede, ella lo entiende pero quiere salir, o bueno, lo que vamos a ir descubriendo porque esta gran emergencia sanitaria nos está dejando lecciones individuales, colectivas, profesionales y a nivel internacional todo lo que va a venir. Ya yo quiero pensar en el día después de, cuando digan, ya salimos de esto, vamos otra vez a la calle, vamos a nuestros trabajos, porque muchas cosas van a seguir cambiando. Entonces, la flexibilidad y ese paso adelante es muy importante también. Aquí los que nos están viendo en estos momentos quieren que les recomendemos algún libro que puedan leer durante este periodo de sosiego, así como también alguna película o alguna serie de televisión. Soledad. Para recomendar, ¿qué estoy leyendo yo en este momento? Las memorias de Michelle Obama, que me parecen interesantes, más allá de que uno pueda estar o no de acuerdo políticamente con ella, me parece un personaje interesante, está muy bien escrito, y series, la verdad, a ver, no sé, en este momento estoy viendo Succession, una que está en HBO, no sé si tienen suscripción a HBO, es muy buena. Carlet. Bueno, me han llegado por WhatsApp cualquier cantidad de libros online, cosa que me parece maravillosa, porque no solamente, bueno, evidentemente tu biblioteca es finita, pero online hay bibliotecas que han abierto
todo su catálogo durante este periodo de emergencia. Visitar, por ejemplo, nosotros en Madrid tenemos esa bendición de poder visitar online muchísimas bibliotecas que abrieron ahora su catálogo. Y, por ejemplo, en casa yo me traje muchos libros de Venezuela, de autores venezolanos, poesía, Aquiles Nazoa, en fin, y lo que he aprovechado en estos días es de mostrárselos a mi niña, que ya lee, y que aproveche ese aprendizaje de lectura para aprender también de nuestros autores venezolanos. Es mi recomendación ahora mismo. Excelente. Bueno, yo estoy escribiendo ahora un artículo sobre cocina y emociones que me solicitó una antropóloga en Venezuela, que van a sacar un texto y me corresponde escribir eso, y me introdujo en otro tipo de lecturas mucho más agradables también sobre nuestra forma de comer, significados, pero también lo que significa, y voy a tomar como ejemplo el haber vivido esta pandemia y este encierro, cómo los alimentos también toman otro significado para nosotros, porque hay que saber qué tenemos en stock, qué podemos comer, organizar el horario. No te lo puedes comer todo la primera semana y pensar que nos van a venir otras 2 o 3, ¿no? Fíjense que me parece interesante. Entonces tengo muy poquito tiempo para ver televisión o series, y cuando tengo ese espacio yo procuro ver comedia o ver risa, ¿sí? Que me desconecta un poco de la realidad tan dura que me toca leer desde la psicología social. Entonces yo les recomendaría eso también a la gente que nos escucha. Ábranse un paréntesis, vean cosas que les den risa, que les procuren eso, de desconectarse un rato. Yo sigo a un chico que hace yoga de la risa también, y cuido mucho mi cuerpo, y pienso que ustedes también, a veces pasamos tanto tiempo sentadas que me obligo a hacer estiramientos, y al final del día estoy haciendo yoga. E incluso le dije a mi hijo, recuérdame, no dejes que me acueste sin haber hecho al menos 30 minutos de estiramiento y yoga, porque si no el cuerpo pasa factura. Así que cuidar la salud mental, cuidar la mente, también pasa por cuidar el cuerpo. Excelente. Bueno, en mi caso particular, estoy escribiendo cuentos infantiles. Mi trabajo diario está relacionado con el crimen organizado internacional. Estamos hablando de narcotráfico, de terrorismo, de corrupción y lavado de dinero. Y eso obviamente nubla una parte importante, porque uno se siente agobiado ya por el solo hecho de estar inserto en un mundo criminal. Y por tanto, pues busqué un espacio para hacer realidad un sueño que tenía anteriormente, y también ayudar a los programas de la Fundación Resistencia Médica Venezuela. Entonces me puse a crear libros infantiles, y les quiero recomendar este. Es de un niño que soñaba con tener una mascota, pero no sabía la responsabilidad que eso traía consigo, y logró convencer a su papá, mientras su mamá estaba en el trabajo, para que le consiguiera, le adoptara un perrito en la centro de adopción. Y resultó que la mamá llegó a la casa. Fue una experiencia como que sorpresiva para ella, porque tenía que dedicarse a limpiar, a llevarlo a pasear y todo eso. Pero el niño tenía tantas ganas de tener una mascota, su mejor amigo, que no solamente se responsabilizó por esa mascota, sino que también la perrita se convirtió en una princesa que fue amada y cambió la vida a esa familia. Este libro está de venta en Amazon, está en español e inglés, y como les digo, todos los fondos son para ayudar a la Fundación Rescate Venezuela y Fundación Resistencia Médica, porque ellos tienen unos programas fabulosos que van hacia el oriente del país y llevan ayuda, medicinas, ropa, libros y cualquier necesidad que tengan en sus programas. Son niños vulnerables, de escasos recursos, y desde acá todos los que podemos ayudar lo hacemos creando algo. En este caso son libros infantiles, pero tenemos un grupo maravilloso que aporta todo lo bueno, y ayudar siempre se traduce en una felicidad interna que muchas veces es difícil de describir, pero que es maravilloso sentir.
Así es que los que estén interesados en ayudarlos, estamos en Amazon para la venta y posterior presentamos a cada una de las personas que hacen la compra un mensaje de la fundación. Muchísimas gracias a Soledad por estar presente, Carlet y Yorelis, también a todos los que nos vieron. Si les gustó el programa, por favor suscríbanse, den el botoncito de alarma y también si tienen algún comentario que hacer, nos los dejan en el espacio que está presente para ello en YouTube. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, feliz tarde.